pues llegó la hora ya de las noticias del misterio y quién mejor que Javier para que nos las cuente, que además se le da genial contarnos estas historias. Así que nada, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo has tenido esta semana? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Bueno, pues bien, no nos vamos a quejar. Todo, ya sabes, lo digo muchas veces y ya resulta repetitivo, pero cuando Sí. todo es normal, todo va bien. Bueno, con que tengas unas cervecitas, unas Coca-Colas, agua fresquita ahí en la nevera, yo creo que es por lo menos suficiente para cuando viene uno de trabajar o de la calle, refrescarse un poco por dentro. Vaya, esos pequeños placeres de la vida, ¿eh? Sí, placeres y que están al alcance de cualquier mortal. No es el néctar de los dioses, ¿no? Así que. Pero bueno, Javier, es que hay que luchar de alguna manera con este odiado calor, como dijimos en el programa anterior. Pero bueno, es lo que hay y hay que asumirlo. Estamos en verano y hay que ir para adelante, Javier. ¿Qué le vamos a hacer? Ya vendrá nuestro querido invierno, no te preocupes. Así que nada. Vaya, lo ansío, lo ansío. Muy bien. Bueno, pues nada, Javier, cuéntanos qué nos tienes preparados para hoy. Pues mira, vamos a hablar de la teoría ovni de Andrew Collins, que es un investigador ovni de la década de los 70, que ha hilado muchas cosas, pero tengo que decir que después de habérmela leído, no me ha parecido una locura del todo. Sí que es verdad que hay veces que pienso que se tira un triple enlazando algunas cosas, pero es bastante interesante y bueno, y luego ya cuando la comente, tanto tú como los oyentes que nos digan qué les parece. Luego te voy a hablar también de la hoja de ruta de la NASA para que nos hagamos una idea más o menos de hacia dónde va, digamos, o hacia dónde quiere llegar la NASA con esos supuestos viajes que va a hacer. No es una noticia muy larga, pero sí que es curioso saber qué tiene planificado la NASA para las próximas décadas, ¿no? Luego vamos a hablar de un extraño documento del Pentágono y la verdad, Víctor, es que es muy extraño. Es de estos documentos que han sido liberados porque los solicitan ese organismo que pide la libertad de información y viene acompañado de algunos otros pequeños informes, pero el grosso del informe la verdad es que es bastante sorprendente. Y por último te voy a hablar de las paredes del universo, porque como hablamos muchas veces de que el universo es infinito, ¿qué pasaría si llegaran unos científicos y te dijeran que a lo mejor no es tan infinito? Y no porque tenga unas paredes como las paredes de casa que llegas al final y topas, sino porque hay algo ahí que no vemos que no nos dejaría avanzar más allá de ese supuesto límite del universo. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a empezar apostando fuerte y vamos a ver esa teoría del fenómeno ovni que tiene Andrew Collins, que parece un poco disparatada y a la vez no tanto. Así que bueno, te pido, Javier, que nos hagas una pequeña breve descripción de quién es esta persona, quién es este investigador y bueno, ya por favor respóndenos ya la teoría de los ovnis que él defiende. Sí, como ya te he dicho, podríamos llamar que es un prolífico investigador de ovnis en la década de los 70 que se empapó de todos esos platillos volantes de la época que se consideraban muy, muy físicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces a partir de ahí él empezó a recabar información y a leer todos esos numerosos libros que ya existían en la época para, digamos, montarse su propia idea. Lo que pasa es que con los años él ha ido hilando, ¿no? Porque si yo digo la palabra ovni, lo primero que nos podría venir a la mente, obviamente, pues lo primero que pensamos es, yo por lo menos, principalmente a mí me dices ovni y lo primero que pienso, aunque suene arcaico y antiguo, ¿no? Pienso en esa nave espacial, en esa nave redonda, ovalada, ¿no? Y también puedo pensar en aliens, en extraterrestres, o puedo pensar en encuentros cercanos, o la gente que le vaya más la conspiración, pues puede pensar en encubrimientos militares, en esos pedidos, como estábamos hablando al principio, para dar la desclasificación de algunas noticias. Y si lo pensamos bien, Víctor, digamos que la respuesta más contundente sería
o todo lo que te he dicho o algo de todo lo que te he dicho, ¿no? Porque podría ser todo, podrían ser naves espaciales, extraterrestres, encuentros cercanos, o podrían ser solo encubrimientos militares. Pues digamos que esto se basaría en el simple hecho de que desde la primera aparición de estos objetos extraños en nuestros cielos, podríamos decir en la era moderna, la explicación como civilización tecnológica que nosotros somos siempre ha sido suponer que son vehículos espaciales pilotados por entidades biológicas evolucionadas de otros sistemas solares. Eso es lo que podríamos definir como un ovni pilotado por extraterrestres, ¿no? Todo lo que te voy a contar ahora, Víctor, no es una teoría que me haya inventado yo, es una teoría que ha hilado muy bien Andrew Collins, ¿no? Él se dio cuenta de que algo andaba mal en ese enfoque, podríamos decirlo, mecanicista, ¿no? del fenómeno ovni. Los testigos de algunos de los mejores casos en los que se vieron estos objetos de cerca, parece ser que, según él recoge en toda su información, ya habían experimentado previamente algún tipo incluso de actividad paranormal. Te hablo de un poltergeist o de haber sentido algún tipo de presencia, por ejemplo, ¿no? Y estos testigos se consideraban a sí mismos, digamos, que particularmente ellos lo que habían sentido es algo de una naturaleza psíquica, ¿no? Además, esto es un problema que todavía, digamos, un problema aún mayor fue el hecho de que algunos testigos hablaran de ovnis vistos de cerca, ¿no? Como respondiendo a sus propios pensamientos, casi como si el ovni, podríamos decir, fuera consciente de alguna manera, ¿no? Esto, pensó el bueno de Collins, no tenía ningún sentido, ya que si eres testigo de que un Boeing 747 está cruzando por el cielo, obviamente ese Boeing no va a cambiar su dirección ni su curso, ni se va a parar simplemente porque tú lo estés mirando. Pero sí que parece ser que hay algunos ovnis que hicieron exactamente eso, ¿no? Así que el bueno de Andrew, en resumidas cuentas, lo que hizo fue desilusionarse con esa hipótesis ET de los ovnis, y de hecho comenzó a pensar que todo este tema no tenía ningún sentido. Así que en la época temprana en la que empezó a estudiar, renunció a las investigaciones de ovnis y comenzó a centrar su atención en otros tipos de misterios que podríamos decir tantos más antiguos como más modernos. Fue entonces cuando tomó un libro en su vida que lo cambió todo. Se trata del libro que se llama Earth Lights de Paul de Verox, que fue publicado en 1982. En ese momento era editor de la revista de Ley Hunter, y en este libro Paul de Verox demostraba hábilmente, ¿no?, que la aparición de luces misteriosas y objetos más estructurados, por no llamarlos nave, ¿vale? Digamos, fueron generados en su mayor parte por la actividad electromagnética asociada con factores geológicos intensos, como podrían ser pues fallas, placas tectónicas o incluso grandes depósitos de ciertos minerales, como podrían ser el cuarzo o minerales metálicos, ¿no? Esto se debe a que algunas rocas tienen la capacidad, cuando se las somete a cierta presión, de liberar como unas partículas subatómicas, ¿no?, de electrones, que al llegar al aire libre pues incluso se podrían manifestar en forma de luz, ¿no? Pues estas ideas revolucionaron a Colin, digamos, su idea que tenía el mismo de los ovnis. Y durante las siguientes 3 décadas lo que hizo fue volver a retomar el tema de los ovnis, pero en nuevas direcciones, digamos, en un intento por comprender mejor esa verdadera naturaleza del fenómeno. Él concluía que muchos ovnis probablemente se construyeron a partir de una sustancia nebulosa llamada plasma, siendo el plasma, que es el cuarto estado de la materia en el universo, ¿no?, más allá de los sólidos, los líquidos y los gases, ¿no? Aquellos que se acercan demasiado a la gente, ¿no?, que se acerca demasiado a los entornos de plasma, pueden llegar a experimentar, ¿no?, ciertos efectos electrostáticos, interferencias electromagnéticas. También, aparte de todo esto, pues el agotamiento de los equipos eléctricos, la gente puede tener náuseas,
puede tener vértigo, incluso puede tener ciertas experiencias transformadoras, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, como podría ser visiones o esos sueños diurnos o incluso esos momentos de epifanía. Lo que sí sabemos, Víctor, es que el plasma constituye alrededor del 99% del universo físico y sería, podríamos decir, la clave para comprenderlo todo, y lo entrecomillo mucho, ¿no? Desde la fusión nuclear de las estrellas hasta las estrellas de neutrones, los agujeros negros, los agujeros blancos, la formación de rayos, erupciones solares. Pues igual de significativo es el hecho de que el plasma parece ser capaz de albergar ciertos entornos multidimensionales. Lo que esto significa es que, digamos, en lugar de operar en 3 dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo, ahora se cree que esos entornos de plasma utilizan 4 dimensiones de espacio. Si es ahí, significa que todos estos plasmoides, ¿no?, podrían actuar como un punto de acceso a un espacio dimensional superior, lo que podría sugerir una producción, digamos, de una distorsión menor en el tejido del espacio-tiempo. Así que el bueno de Collins propuso que algunas abducciones de ovnis o esos episodios de pérdida de tiempo podrían ser el resultado de que los perceptores, ¿no?, de que la gente que lo percibe estarían involucrados en tales experiencias porque ingresarían en entornos electromagnéticos fuertemente cargados y creados por estas construcciones de plasma. Al hacerlo, digamos que se le llevaría a esta gente que sufre estos episodios de pérdida de tiempo, se les llevaría fuera del espacio-tiempo normal, a lo que, según su teoría, digamos, sería en un entorno de 4 o múltiples dimensiones a una especie de universo burbuja que sería capaz de superponerse a nuestro propio universo de forma temporal. La interacción, digamos, bidireccional entre ese fenómeno y la mente humana crearía la impresión de que la persona o las personas que estén involucradas han entrado en una especie de reino aparte que, digamos, se adhiere a esas expectativas de lo que realmente creen que está pasando, ya sea la entrada a un vehículo extraterrestre o si hablamos en la época medieval, podría ser la casa de las hadas, ¿no? O si una persona es particularmente religiosa, pues el reino de los cielos, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Pues tales experiencias dentro de estas realidades temporales, el bueno de Collins nos dicen que serían reales, entre comillas. Y luego, al salir de ese universo de la burbuja y volver a entrar en nuestro espacio temporal, ¿no?, en el espacio temporal normal, se descubriría el afectado a sí mismo después de que hubieran pasado horas, días o incluso semanas. Entonces, ¿qué pasa con estas dimensiones de plasma, ¿no? Pues entonces él nos habla de algo que él lo llama seres dimensionales N, que serían, digamos, las inteligencias sospechosas asociadas con esos entornos de plasma. Esos serían esos seres dimensionales N, y la N la pone porque la N representaría el número de dimensiones involucradas en este proceso, que no tendría un número determinado, ¿no? Así se puede concluir que algunos objetos que aparecen en nuestros cielos podrían ser hardware extraterrestre, o sea, metálico, 100%, aunque sería muy erróneo suponer que la gran mayoría de ellos pudiera explicarse de esta forma. Según él, es casi seguro que el mayor porcentaje de todos los ovnis genuinos son construcciones de plasma controladas inteligentemente y que pueden interactuar con nosotros en varios niveles e incluso proporcionar, digamos, ciertas interfaces dimensionales a través de entornos de 4 o de múltiples dimensiones, donde la comunicación directa con la conciencia de estos seres dimensionales sería posible. A partir de aquí también Víctor lo hila con la evolución humana, ¿no?, ya que cree que no es casualidad que ciertas innovaciones que ocurrieron a lo largo de la historia, como por ejemplo las evidencias arqueológicas halladas en Quesen, que demuestran que estaban en camino de convertirse en las personas más inteligentes del planeta, ¿no?, con primicias tecnológicas, digamos, bastante innovadoras para la humanidad, ¿no? Estos restos arqueológicos que se hallaron en Quesen demostraron que, por ejemplo, tenían la comida enlatada más antigua, o incluso un medio único de preservar la médula dentro de los huesos, por ejemplo, de los animales,
o incluso también se les descubrieron los primeros congeladores, ¿no? También se han hallado rasgos que presentaban algo como un nuevo método de utilizar cenizas de fuego para almacenar alimentos frescos y pieles de animales durante largos periodos de tiempo. Él cree que no puede ser una coincidencia que todas estas innovaciones estuvieran ocurriendo al mismo tiempo que la gente de Kesen, por ejemplo, estaba escribiendo un libro sobre cómo hacer contacto con inteligencias de otro mundo, quienes en ese momento bien podrían haber estado, digamos, ofreciéndole esos nuevos conocimientos valiosos sobre la innovación y la tecnología humana. Si todo eso es cierto y esos seres N utilizan esos entornos de plasma como una interfaz entre estos entornos multidimensionales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que todo esto suceda, ¿no? ¿Cómo es posible que llegue y que se realice realmente? Pues ahí es cuando el bueno de Collins se nos va al entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico, a grosso modo, Víctor, digamos que es la capacidad de las partículas gemelas para poder retener un enlace directo e instantáneo, sin importar cómo de lejos estén unas de otras. ¿Qué quiero decir con esto, no? Digamos que hablamos de esas partículas que podrían estar, dicho a grosso modo para que quede bien claro, como en dos lugares a la vez sin estarlo, ¿no? Son sistemas complejos de partículas que están entrelazadas y que pueden crear esos patrones de actividad en un sitio y que se repiten en otro que está muy lejos sin que haya ningún tipo de conexión directa entre los dos, ¿no? Lo que todo esto implicaría sería que la existencia de estos estados cuánticos, digamos, podría ser responsable de esa transferencia de información entre las inteligencias dimensionales superiores, ¿no? Esas inteligencias N de las que nos habla Collins, asociada a la manifestación con las construcciones de plasma y a su vez asociada con los individuos humanos que entran en contacto con ellas. Yo sé que todo esto es un poco rocambolesco y es un poco raro, pero esto es lo que Collins da por cierto, ¿no? Además, él explicaría que todo este entrelazamiento cuántico en general, ¿no? Explicaría por qué algunas personas afirman que pueden hacer que las luces alteren su forma o que cambien de rumbo simplemente cuando las miran. Entonces la siguiente pregunta que se hace el bueno de Collins en su teoría es entonces estos seres de dónde vienen, ¿no? ¿Dónde viven esos seres N cuando no están interactuando con nosotros? Pues mira, la respuesta a estas preguntas quizás pudiera ser proporcionada por la ciencia de la teoría de cuerdas, o más correctamente las teorías relacionadas con el tema relacionado de la supergravedad y las supercuerdas, ¿no? Algo que los científicos, Víctor, llaman la teoría M. Esto es una teoría que predice que el universo físico opera utilizando 3 dimensiones de espacio, ¿no? Largo, ancho y alto, y una dimensión de tiempo. Y esto es simplemente la manifestación de un reino de 4 dimensiones mucho mayor, de hecho tan mayor, Víctor, que sería infinito, y que en la jerga científica no se hace referencia a menudo como el bulk, que vendría a ser algo así como el bulto. Así que yo tengo que preguntarle al señor Collins, ¿operan los seres N desde dentro del bulk, desde dentro del bulto? Pues el señor Collins nos dice que si este es su reino, entonces ellos podrían descender de sus enormes multidimensiones a este espacio tridimensional utilizando el plasma como puerta de enlace y hacer así un entrelazamiento con un medio para comunicarse e incluso manipular formas de vida en la Tierra. Me parece muy bien hilado las cosas como son, Víctor, porque al final ha hilado todo, no científicamente, pero casi científicamente, utilizando todas las últimas teorías que existen hoy en día, pero sí que es verdad que es un poquito farragoso. Y todo esto, Víctor, que os he contado es un resumen de... No sé más o menos cuánto podría ocupar esto, Víctor. A lo mejor esto podría ocupar 2 o 3 páginas. Tengo que decirte que si te lees el estudio, por llamarlo de alguna forma, completo del bueno de Collins, yo creo que me llevó bien 20 o 20 y tantas páginas
que soy incapaz de reproducir y que de hecho si tuviera que hacerlo posiblemente me daría algo porque pega unos saltos increíbles, pero bueno, me ha parecido curioso traer una teoría más de cómo los ovnis se presentan aquí o qué son, o de un poco de todo, que es de lo que nos habla Collins. Y bueno, que a partir de aquí ya que los oyentes piensen como es lo suyo, cada uno terminar pensando lo que quiera. Bueno, Javier, después de esta teoría de Andrew Collins, que, bueno, como tú me dijiste fuera de micro, ha tocado todos los palos, con lo cual, obviamente no se puede equivocar, o sea, es que tiene cerradas todas las puertas por donde puede hacer aguas. Bueno, pues nada, pues vamos a seguir, no con los ovnis, sino vamos a ir con el espacio y vamos a hablar de esos programas, de esos proyectos que tienen en la hoja de ruta la NASA. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene planeado para los siguientes años en el espacio esta empresa. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, hace unas pocas semanas la NASA nos sorprendió con una pequeña hoja de ruta, que era una nota simple, de no más de 3 o 4 párrafos, Víctor, en el que nos presentaba un estudio con los vaticinios que han sido realizados por investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el JPL por sus siglas en inglés, y que fue publicado en la revista científica Archive. En concreto, los especialistas analizaron, para realizar esta hoja de ruta, ¿no? Lo que hicieron fue analizar el presupuesto que la Agencia Espacial de Estados Unidos dispuso desde 1960 hasta ahora. Y en base a esa información, digamos que entregó ciertas estimaciones, hay que decir, muy relativas, ¿no?, a la temporalidad de próximas misiones de relevancia. ¿Qué nos contaba esta nota? Pues mira, esta nota nos dice que dentro de aproximadamente 50 años un ser humano va a aterrizar por primera vez en un asteroide. Como ya te he dicho, en base al examen de ese presupuesto histórico de la Agencia Espacial. O sea que más o menos la NASA nos dice que este hito va a ocurrir hacia el año 2073. También nos dice este estudio que a Júpiter se llegaría con una misión tripulada en el año 2103, mientras que a Saturno se llegará en el año 2132. De hecho, Víctor, si revisamos un poco la historia y el presente de la NASA, yo creo que no se puede decir simplemente que la NASA va a llegar a Saturno y a Júpiter en el año 2103 y en el año 2132, porque todos sabemos que todas las demoras y todos los obstáculos que tiene que pasar la NASA cada vez que tiene que hacer un viaje espacial, digamos que son una piedra en su camino que se encuentra muchas veces y que hay veces que es insalvable. El ejemplo más reciente, para muestra un botón, ¿no? Digamos que tenemos que recordar, si echamos la vista atrás, Víctor, que la agencia ya tenía previsto lanzar la misión de regreso a la Luna en 2024. Pero tengo que decirte que al poco tiempo ellos mismos se dieron cuenta de que la misión Artemis 3, dirección a la Luna, no va a poder ser lanzada antes del año 2025. Es más, hay otros investigadores que incluso son menos optimistas y hablan de vuelos para como muy pronto el año 2026. Así que bueno, está bien como tirar una moneda al aire, ¿no? No, tampoco tirar una moneda al aire está mal dicho, ¿no? Porque al final se han basado en datos estadísticos en los que ellos creen que el presupuesto les va a dar para hacer esos viajes en la época, porque creen que la tecnología también va a crecer exponencialmente de aquí a esos años. Pero bueno, no está de más saber que por lo menos ya lo tienen en mente, aunque sí que tengo que decir que lo que más me chirría de esta pequeña nota publicada en la revista Archive es esos 50 años que va a tardar el ser humano en pisar un asteroide. Yo creo que esa es la única que realmente podemos ver incluso antes, cuando últimamente ya hablamos mucho de esas misiones que van a ser enviadas para intentar destruir o para intentar desviar esos asteroides que realmente representen un peligro para la Tierra. Yo creo que antes de enviar esas pruebas, antes no, tampoco, porque en pocos años ya quieren hacer estas pruebas, pero antes de que eso se pueda llegar a hacer a gran escala, yo creo que el ser humano sí que visitará algún asteroide. Obviamente que tenemos que coincidir
tenemos que quedar con el asteroide en fecha y hora porque tiene que estar cercano, pero yo creo que es la única misión en la que a lo mejor podríamos ir un poco más cercanos. Por lo demás, pues ya te has dado cuenta, Víctor, hablamos de misiones de aquí a 100 años o 95. Con lo cual, como muchas veces hablamos, tú y yo vamos a estar aquí para contarlo y esperemos que no se hayan equivocado y no se vayan mucho más lejos. Y ahora nos vamos a ir con un extraño documento que a petición del público, por decirlo de alguna manera, bueno, pues el Pentágono lo ha desclasificado. Y bueno, pues contiene ciertas cosas que son un poco chocantes y bueno, difíciles yo creo que de creer, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, Javier, mejor tú, que tú estás más puesto en esta noticia. Sí, bueno, yo me he leído la parte que se ha revelado del documento, pero vamos, yo estoy muchísimo más sorprendido que tú y ahora cuando te lo cuente verás cómo vas a venirte a este lado de la barrera. Mira, una serie de documentos secretos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo sabemos, con sede en el Pentágono, pues mira, dan cuenta de un supuesto encuentro entre una mujer y un objeto volador no identificado que habría terminado en el embarazo de esta mujer. Sí, Víctor ha dicho bien, una mujer embarazada de una entidad extraterrestre, de un alienígena, llamémoslo como sea, ¿no? Uh-huh. Los documentos que han sido difundidos por la Agencia de Inteligencia de Defensa, tras esa solicitud de la prensa, ¿no?, por el derecho de la información, están, digamos, el título del caso es algo así como efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos. En el recuento en general de las partes que de momento nos han dejado ver de la noticia, se habla de una mujer que supuestamente habría tenido un presunto encuentro con extraterrestres tras ser abducida por un ovni, y dicho encuentro habría terminado con el embarazo de la mujer. Además, lo que viene siendo esta noticia viene con algunos otros documentos, y y otros supuestos 5 hechos registrados se convierten en una amenaza para los intereses de los Estados Unidos, y esto lo entrecomillo porque viene puesto literal, ¿vale? Y es debido a que las personas que cuentan sus experiencias y que están recogidos en estos informes en el Pentágono tienen ciertas heridas debido a, y entrecomillo otra vez porque cito textual, exposiciones a vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando están muy cerca. Se han informado con precisión suficientes incidentes y accidentes y se han adquirido datos médicos como para respaldar la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y son opacos para la comprensión total de Estados Unidos. Esto es lo que detalla el documento. Y tengo que decir, Víctor, que el informe, sin embargo, y como vosotros estaréis pensando, nuestros amigos oyentes, y tú, no dice nada de cómo habría quedado embarazada la mujer, ni cuál es su estado de salud, ni cuál es el paradero de ese supuesto hijo. De momento, nos vamos a quedar con las ganas de saberlo. Bueno, pues ahora nos vamos con la cuarta noticia, que nada tiene que ver con hijos extraterrestres ni nada raro como en la anterior noticia, y nos vamos con esos límites que siempre hemos creído que ese universo siempre es infinito, y ahora resulta que han descubierto que no es tan infinito, o que que tiene ciertas barreras o paredes que delimitan una zona de otra. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué han descubierto en estas paredes del universo? Mira, yo creo, Víctor, que no hay nada como para empezar esta noticia parafrasear a Einstein. Tú sabes lo que dijo Einstein una vez: solo hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy tan seguro de la primera. Pues parece que Einstein no iba tan mal encaminado, ¿no? Así que, aunque el universo sea infinito, los científicos ya comienzan a postular que puede haber cierto tipo de paredes invisibles. Explico. Según el consenso científico general, el universo se mueve por 4 fuerzas fundamentales: el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Pero digamos que estas 4 únicas fuerzas fundamentales no serían suficientes para explicarlo absolutamente todo.
como por ejemplo podría ser el comportamiento de la materia oscura. Digamos que ahí podría caber una quinta fuerza, y aquí es donde entran esas paredes invisibles. Además de esas 4 fuerzas, la teoría estándar del universo, que es conocida como el modelo Lambda de materia oscura fría, postula que existirían hasta 3 componentes fundamentales en el cosmos, ¿vale? La energía oscura, digamos que con esa constante cosmológica Einstein explicaba la relatividad general, ¿no? La materia oscura fría, que serían partículas de movimiento lento, que no emiten radiación, y la materia convencional que todos conocemos. Según este modelo, las galaxias enormes como la Vía Láctea, ¿no?, surgieron de la fusión de otras galaxias más pequeñas, y el universo se organiza en galaxias anfitrionas como la nuestra y otras más pequeñas que quedan atrapadas por su fuerza gravitacional y entran en una órbita aparentemente caótica, ¿no? Eso es lo que hasta ahora tenemos más o menos claro, ¿no? Pero las observaciones reales han encontrado que o la realidad está fallando o lo que falla es la teoría, Víctor. En lugar de órbitas, estas órbitas impredecibles, las últimas observaciones lo que han encontrado es que las galaxias más pequeñas pueden formar una especie de discos delgados que giran alrededor de las galaxias anfitrionas con la misma regularidad que podría girar un satélite. Esto, que podría parecer una tontería, tengo que decirte que pone cabeza abajo el mejor modelo cosmológico del que disponemos para entender el cosmos, su estructura a gran escala y la expansión del universo. Mira, el astrofísico Anish Naik y la especialista en física de partículas que se llama Claire Burrage, de la Universidad de Nottingham, creen que han encontrado una respuesta que podría tener la solución. ¿Y cómo se llama? La respuesta se llama simetrones. De hecho, si alguien quiere echarle un vistazo al estudio completo, se puede leer el desarrollo técnico en el artículo que se publicó en la revista Archive a comienzos del mes de mayo y que actualmente, hoy en día, está en vías de verificación. Pero bueno, me he quedado por los simetrones. Los simetrones serían, digamos, un nuevo componente fundamental del universo y que sería el causante de esa quinta fuerza del cosmos. Se trataría de una fuerza fundamental, porque es una fuerza mediada por una nueva partícula, de la misma manera que la fuerza electromagnética está mediada por el fotón. De momento, hay que decir, Víctor, que es una fuerza hipotética, ¿no?, puesto que digamos que se postula como explicación de esas órbitas anómalas de la galaxia. Pero si la explicación al final resulta que es satisfactoria, ¿no?, que se da por buena, y hay que decir, Víctor, que por lo que he podido echar un vistazo y sin entender yo mucho, obviamente, no según he podido leer de otros científicos, no hay por qué no darla por buena. Esos simetrones lo que podrían estar haciendo es generar una fuerza desconocida que crea ciertos límites invisibles en el espacio y que serían esas paredes invisibles que los científicos han llamado las paredes de dominio. Los simetrones podrían existir en distintos estados, formando esas paredes de dominio entre ellos, que a su vez provocaría que las galaxias más pequeñas formaran esos discos alrededor de sus anfitrionas, como podrían ser los anillos de Saturno. Sí que es verdad que aún quedan muchas preguntas y comprobaciones antes de que esta hipótesis de Naik y Burrage se incorpore al consenso científico, pero acudiendo a lo que hablamos la semana pasada en el programa anterior, Víctor, del telescopio James Webb, a lo mejor el telescopio James Webb nos da esas nuevas observaciones e informaciones que fortalezcan esta teoría o la descarten. De momento la van a someter a pares, que ya sabes, es comprobarlo por otro tipo de científicos con los datos que les han dado este estudio, a ver si ellos llegan a la misma conclusión, y con un poco de suerte el James Webb nos enseñará algo, nos enseñará quizás esas paredes que no están ahí al final del universo. Esperemos que con el tiempo tanto lleguemos a esclarecer la explicación, tanto si puede ser como si no, o a ver si el James Webb nos enseña algo de esas paredes que podrían existir al final. Bueno, como siempre, Javier, decimos, el espacio
mira que conocemos más que nuestro propio planeta, ¿no? Algunos sitios, como por ejemplo el océano, bueno, pues siempre nos sorprende con algo, y en este caso, bueno, pues nos sorprende obviamente con temas o términos que para el común de los mortales, entre los cuales me incluyo yo, hay algunos que no terminamos de comprender, pero es lógico, no somos científicos, pero aún así no dejamos de asombrarnos, ¿no? Por estos avances que, bueno, que al final vemos que, bueno, que realmente sí que a mi modo de ver, ¿no, Javier? El universo es infinito, pero es realmente infinito porque no se conocen realmente un poco hasta dónde está hasta dónde llega su expansión, por decirlo de alguna manera, pero porque al final sí que hay pequeñas barreras, pero son barreras al fin y al cabo invisibles, como bien has dicho, y por supuesto, o sea, aunque es como por ejemplo, ¿no? Como hablamos tú y yo fuera del micro, es como el aire y el agua, que está claro que están separados, pero no por eso significa que sea infinita la profundidad, por ejemplo, ¿no? Si partimos desde el cielo. Correcto. Claro, lo único que pasa es que, pues, como bien has dicho, al final vamos descubriendo más cosas, vamos sabiendo más, y esto lo que una vez más lo que hace es volver a tirarnos los palos del sombrajo cada vez que damos algo por sentado con teorías que ya tenemos más que asumidas, ¿no? Es lógico que si te dicen, bueno, pues el universo es infinito, se sobreentiende que obviamente es infinito porque no se conoce, obviamente, su fin, ¿no? No porque realmente sea infinito, sino porque no hemos llegado, no tenemos esa capacidad todavía de llegar, y de hecho, mira, intentamos llegar a ese final y resulta que hay más todavía, más allá de ese infinito hay más todavía, así que, pero bueno. Claro, además, piensa, Víctor, que cuando hablamos del espacio hemos pasado ya por prácticamente, yo creo que, bueno, al final con el tiempo siempre nos llegará alguna teoría nueva, pero hemos pasado por todas las teorías. Hemos pasado por la teoría de que el Sol nos iba a engullir. Hemos pasado por la teoría de que al final el universo se expande y lo que vamos a morir va a ser de frío. Hemos pasado por la teoría de que al final se acercará un agujero negro y nos tragará. Así que una de las pocas cosas que nos faltaba realmente era poder poner esas paredes de dominio al universo. Así es que, bueno, pues ya realmente todo nos sorprende, pero ya casi nada me sorprende. No sé si me explico bien. Totalmente. Bueno, ya sabes, Javier, vive el día a día, disfrútalo, porque no sabemos cuál de todas estas teorías que acabas de mencionar, o alguna más que surja, acabará con la vida en la Tierra. Te aviso que la del Sol sí que está muy bien defendida. Eso sí, ahí sí que te aseguro que ni tú ni yo estaremos aquí, o por lo menos tal y como estamos tú y yo ahora. No lo sé si nos habremos reencarnado dentro, no sé, 800.000 reencarnaciones distintas, si no es una forma de hablar, la de 800.000, porque si no recuerdo mal es dentro de miles de millones de años el Sol explotará y engullirá todo el sistema solar. O sea, fíjate que te digo que ni tú ni yo estaremos aquí de largo, ¿eh? Claro, todo esto siempre y cuando el universo nos haya expandido antes y hayamos muerto congelados. Bueno, venga, vamos a ser pesimistas, Javier. Vamos a ser pesimistas. Vamos a pensar que, bueno, que no sé, veremos a Bruce Willis en algún asteroide o algún cuerpo celeste, ¿no? Explotándolo. No lo sabemos, Javier. Es que son tantas las teorías que nos has traído más bien al programa, que ya no sabemos de qué vamos a morir. No, efectivamente. Es un peligro continuo y al final... Pero bueno, eso está bien. Está bien no saber qué va a pasar al día siguiente. Javier, descansa mucho y por si acaso duerme todas las horas que puedas, que mañana no sabes qué te va a deparar. Así que cuídate mucho y un abrazo. Un abrazo, Víctor.